Hoy vamos a hablar de seguridad. Es uno de los temas siempre más importantes para la población, el tema también que más se discute en las campañas electorales, por lo menos en las últimas. Y nuestro invitado es Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar acá, como siempre. Sabe, ya vamos a hablar de seguridad, pero usted también es un dirigente importante del Partido Nacional, de la lista 5 Sí, ahora. sí. Le fue bien en la interna, ¿no? 7.000 y pico de votos. Quedamos muy conformes. Bien. Sí. Un buen resultado en función del contexto, ¿no? De la cantidad de gente que participó, de la votación del Partido Y Nacional. una lista nueva, además. Pero estamos en carrera. Generamos un espacio que creo que para mucha gente, por lo visto, resultó atractivo. Sí, la lista donde está... Con Valeria Ripoll, con Beatriz Argimón. Y la vicepresidenta Beatriz Argimón. Exactamente. Abdala, le decía, una primera pregunta como dirigente del Partido Nacional, porque está esta situación en Artigas, de la cual no se puede escapar por estas horas, una pregunta. ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Es un golpe esto para los blancos? A ver, Leo, yo creo que a esta altura no hay mucho de más que yo pueda agregar o adicionalmente pueda agregar a lo que ya se ha dicho y a lo que yo mismo dije en las últimas horas cuando fui preguntado por este tema. Casualmente hoy se reunió la agrupación de gobierno de nuestro sector de la lista 5. No es que nos convocamos por este tema, nos reunimos habitualmente para hablar de temas de gobierno, de legislación, de administración. Y obviamente hubo una conversación más o menos informal con relación a esto, porque obviamente es un tema de notoriedad pública. Y claramente todos coincidimos en algo, nos sentimos plenamente representados por lo que a este respecto, con relación a un tema difícil y que todos lamentamos mucho, pero con relación a lo cual, repito, nos sentimos plenamente representados por lo que ha dicho el candidato único del Partido Nacional, por lo que ha dicho Valeria Ripoll, nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, y por lo que el Partido Nacional y su directorio viene procesando desde el punto de vista institucional. Creo que no caben dos interpretaciones posibles. La justicia se ha expedido con relación a estos hechos, que están claros a esta altura de las circunstancias, y bueno, y los fallos de la justicia, por lo tanto, en ese sentido son absolutamente indiscutibles. Claro, la justicia opinó hace pocas horas, si se quiere, la Corte Electoral inhabilitó hoy al intendente de Artigas, a Valeria dos Santos también, que no pueden ser, ya renunció incluso Karaman, ya en Artigas, ¿no? La crítica que se hace, estaba escuchando, era si el Partido Nacional no debió haber actuado antes, digamos. Bueno, pero porque esto viene de un tiempo ya, sí, ¿no? Pero ahí esto de las horas extras estoy hablando. Yo creo que el Partido Nacional ha reaccionado bien, actuado bien, su candidato único, Álvaro Delgado, creo que ha estado a la altura de los desafíos y de las circunstancias. Todo lo demás es especulación política, que por supuesto es legítima y que en estos casos siempre se da. Estamos frente a situaciones que a todos los partidos políticos que hemos ejercido o ejercemos responsabilidades de gobierno en algún momento nos ha tocado enfrentar y afrontar. Así que en ese sentido, lo demás es ucronía, utopía aplicada a la historia, es decir, o historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si antes o después? Y todo, por supuesto, todos los planteos, todos los razonamientos son legítimos, pero en ese sentido creo que los hechos son los que son, y en ese sentido digo lo que dije antes, lo que evaluamos hoy en la agrupación de gobierno, que reitero, no fue el tema central de análisis, pero el tema naturalmente estuvo, y es que entendemos que el partido ha actuado bien y su candidato único también lo ha hecho muy bien, y en esto importa mucho eso, porque episodios desgraciados acontecen y, repito, todas las colectividades que hemos gobernado en el plano nacional o en las intendencias hemos tenido que enfrentar situaciones de estas características. Lo que cuenta es sobre todo, y no quiero entrar en comparaciones ni en alusiones políticas, pero nosotros estamos muy conformes con la forma en que, repito, el Partido Nacional y nosotros hemos respondido y en los tiempos en los que lo hemos hecho con relación a este tema. Ahora sí quiero hablar de seguridad con usted, en su cargo de subsecretario del Interior. ¿Cómo define la situación actual, usted como jerarca de ese ministerio? A ver, yo estoy muy conforme con la política de seguridad. Conforme con la política no quiere decir esto con los resultados, porque los resultados obviamente siempre nos exigen mejorar la respuesta y naturalmente en estos temas del combate al delito nunca se llega a la meta. Pero sí conforme con el rumbo que en este sentido se viene transitando desde el año 2020 y creo que ahí sí los resultados que se vienen obteniendo y que se vienen dando, los que se presentaron el lunes de la semana pasada, hace exactamente una semana, en cuanto a la confirmación de una tendencia descendente en determinados delitos, los delitos contra la propiedad fundamentalmente, rapiña, hurto, abigeato,
que confirman claramente que este es el camino que tenemos que seguir. Y esa tendencia es una tendencia a la baja, en este caso fue de un 29% en el caso del abigeato, un 25% con relación a las cifras del año pasado en la rapiña, un 7% en el hurto y también en los homicidios una leve baja del 5%, más allá que con los homicidios tenemos un problema. Si me permite, y le pido al señor director, tenemos una información, unas gráficas para ir poniendo que me parece que van a ir mostrando precisamente la evolución del delito con datos oficiales. Empezamos por los hurtos, ahí lo ven ustedes. Esta es la evolución, datos del primer semestre de cada año, los primeros 6 meses. El peor año ahí está marcado, el 2018, 73.169 hurtos. Y el último dato es el que tenemos ahí, 55.090. ¿Está bien? Exacto. Ese es el último dato entonces. Bueno, ahí hay una clara baja. Está también el de las rapiñas, ¿no? Tenemos la gráfica de las rapiñas para mostrar ahora. Así vamos hablando con el subsecretario. En las rapiñas también, el año 2019, en este caso, fue el peor, 15.835 denuncias son estas, ¿no? En el primer semestre, y ahora se está en 9.514. Ahí bajaron fuerte las denuncias. Del Frente Amplio se dice, a veces critican los números. Ahí está el dato de los homicidios y ya nos metemos a conversar. Bueno, acá los homicidios no se trata de denuncias, sino de hechos consumados, ¿no? El peor año, 2018, 224 hubo y ahora estamos en 180 en el primer semestre del año, para aclarar siempre ese punto. ¿Se puede decir se está mejor? Sí. También son números altos, ¿no? Cuando uno lo mira así, 180 personas asesinadas en los primeros 6 meses, lo que le corresponde a ustedes ahora. Sí, a ver, en el caso de los homicidios está claro, y lo hemos asumido todos, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el ministro Martinelli, lo he dicho yo, lo hemos dicho todos los que estamos vinculados a este tema, que claramente nos preocupa, y los homicidios están, así lo definimos la semana pasada, en una suerte de meseta, es decir, en una situación, digamos, problemática, y que obedece, a mi juicio, a circunstancias que están más allá de la mera gestión policial. Y esto no es por sacarnos el sayo de encima. Claramente hay una enorme violencia en la sociedad que se manifiesta de las más diversas maneras y que en tal caso tiene que ver con las relaciones personales, las relaciones humanas, los conflictos interpersonales, la forma en la que nos debe preocupar mucho. Los uruguayos estamos dirimiendo nuestras disputas y eso, reitero, porque acontece además en el ámbito privado, en el ámbito comunitario, muchas veces en el ámbito del hogar, la violencia doméstica, cuyos datos vamos a presentar públicamente también dentro de pocos días, indican que, bueno, que la sociedad está más violenta y que la violencia se diversifica en cuanto a sus formas. Entonces, creo que esto tenemos que asumirlo desde el Ministerio del Interior, pero lo tiene que asumir la sociedad como tal, porque es un tema complejo que tiene muchas aristas, que seguramente obedece a una causalidad que también es diversa, pero es un problema real y no podemos mirar para el costado. En lo que respecta a la acción policial, es decir, al despliegue en el territorio, a la prevención, a la represión, a la persuasión del delito, que es el fin primario y originario del Ministerio del Interior, ahí es donde, con relación a los otros delitos, claramente venimos en esa tendencia descendente que por lo pronto nos permite, repito, es muy difícil hablar de conformidad aquí, yo no quiero introducir ese concepto, pero sí conformidad con la política, con el camino, con el rumbo. Creo que es el único camino posible a esta altura de las circunstancias. Porque esto mismo es bien interesante, ese quiebre que se produce en el 2020, esa tendencia descendente que empieza desde entonces y no ha parado de expresarse y de consolidarse, obedece, es muy interesante verlo desde el lado de la otra estadística, desde el lado de la gestión en el territorio, de la gestión policial, de la estrategia policial medida en términos de allanamientos, de procedimientos policiales, de control de vehículos, de control de personas. Y esto responde, cuando yo hablo de un nuevo rumbo, ¿a qué me refiero? Me refiero a la política de seguridad y algo más amplio que la política de seguridad, la política criminal que se instauró a partir del año 2020, que tiene componentes de distinto tipo, componentes legislativos, con la ley de urgente consideración, que no nos podemos olvidar de ese factor. ¿Sirvió lo que se aprobó en la muchísimo, LUC? muchísimo. ¿Le sirvió a la policía, digamos? En términos del respaldo a la policía, ¿verdad? La circunstancia agravante del delito del homicidio cuando se comete contra un funcionario policial, la legítima defensa presunta cuando es el policía quien enfrenta, por lo tanto, o repele un delito y combate a la delincuencia, el delito de resistencia al arresto, que se tipificó como un delito autónomo, pero también aquellas disposiciones que modificaron la ley de procedimiento policial
y el Código del Proceso Penal para hacer más eficientes las intervenciones y los procedimientos policiales. Eso ha sido clave y eso ha permitido que lo que el 2 de marzo del año 2020 el presidente Lacalle Pou y el ministro Larrañaga le transmitieran a la policía, a los mandos, a los jefes de policía, a los directores de las unidades especializadas, en términos del respaldo moral e institucional que la policía recibía, bueno, se manifestó en esas medidas concretas y en todas las otras. Se manifestó también, por supuesto, en el equipamiento, en el incremento presupuestal, en el aumento de las inversiones, en la inversión en tecnología. El Frente Amplio también dice que invirtió mucho en la policía. Pues, lo que pasa es que nosotros tampoco encaramos esto jamás como una cuestión refundacional, porque creo que no corresponde, creo que es hasta infantil a esta altura de las circunstancias. Los países tienen continuidades. Que tengan continuidades no quiere decir que no haya también quiebres. Yo creo que hubo un quiebre, hubo un cambio, pero un cambio que no implicó, por supuesto, refundar el país. Implicó, en todo caso, plantear una nueva política. Eso fue lo que se hizo, como yo lo vengo diciendo, en el año 2020. Y claramente, repito, creo que hay una correspondencia, una compadecencia entre lo que corresponde a los resultados de estas denuncias, de estos delitos, con lo que corresponde, repito, a lo que puede medirse y está medido en términos de allanamientos, de incautaciones al narcotráfico, de incautaciones de droga, de confiscaciones al crimen organizado, de formalizaciones y condenas de personas vinculadas a los delitos de narcotráfico, de allanamientos, de desarticulación de bocas de pasta base. El año pasado, por ejemplo, en 2023, se desarticularon más de 1000 bocas de pasta base en todo el país. En los años anteriores el promedio eran 200, 300. Sí, esto no es una crítica a lo anterior, esto es... No, bueno, pero una vez yo me acuerdo de haber hablado con Jorge Vázquez, estaba en su cargo en ese momento, y él sostenía que para el Frente Amplio era mejor no atacar la boca de droga, ese mini tráfico, claro, sino atacar a los grandes. Exacto. Entonces, era otra visión, digamos, ¿no? Esa diferencia de concepto es medular en todo esto. A tal punto, que tanto es así, lo que tú dices, Leo, que en el año 2013, en forma bastante inexplicable, aunque la única explicación que se ensayó es esa, el gobierno de la época resolvió suprimir y cancelar la actuación de las brigadas departamentales antidrogas de Montevideo y Canelones, nada menos, ¿no? Que por supuesto el gobierno actual en el año 2020 las reinstauró, precisamente por esa idea, a nuestro juicio, totalmente equivocada. Ahora, ¿hace falta más policías? Usted que lo ve de adentro ahora, muchos años de parlamentario, trabajando los temas presupuestales, ¿harían falta más policías en Uruguay? A ver, hemos incorporado recursos humanos. Medido en términos de la fuerza efectiva, lo que se conoce por fuerza efectiva es el número de policías o los policías que están dedicados específicamente al combate directo al delito, ¿verdad? Los que están en la gestión directa. En ese sentido, hoy tenemos 3000 policías más de fuerza efectiva, ya ni siquiera que el año 2019, con relación al año 2019 seguramente son muchos más, pero con relación al año 2021, es decir, a los primeros años de la gestión de la actual administración, particularmente en la etapa en la que empezábamos a salir de la pandemia. Por supuesto que siempre sería deseable tener, digamos, más efectivos policiales, más tecnología, más equipamiento, pero tenemos mucho. Estamos hablando de más de 1000 móviles policiales que se incorporaron en el actual periodo. Estamos hablando de una duplicación de las cámaras de videovigilancia que han sido claves, Leonardo, en el combate al delito y particularmente en el esclarecimiento de los delitos. Cuando empezó esta administración no llegábamos a las 6000 cámaras de videovigilancia en todo el país. Vamos a terminar a fin de año y por lo tanto a la finalización del actual periodo de gobierno con cerca de 13000. Hemos introducido la analítica y la inteligencia artificial a los efectos de hacer más eficiente el trabajo con la videovigilancia. El detector de disparos, que también ha sido una innovación en la actual administración, ha sido fundamental, sobre todo en aquellas zonas donde, de acuerdo al mapa de calor, las probabilidades, y de hecho es lo que ocurre, de que acontezcan situaciones de violencia son mayores. Bueno, nos ha permitido llegar antes al lugar de los hechos, entre otras cosas. Claro, yo le preguntaba si hacían falta más policías porque me había quedado también, y es la pregunta, si no era atendible lo que proponía Jorge Gandini, en este caso, de utilizar a militares en determinados barrios. Para el Ministerio del Interior eso no corre. Yo creo que esa es una discusión y un debate que no hay que plantearlo en blanco o negro por la sencilla razón de que hoy los militares, de hecho y de derecho, intervienen en múltiples aspectos vinculados con la gestión policial. Intervienen... Bueno, en la frontera en particular, ¿no? En la frontera en particular, que además con relación a eso ha habido una reformulación y una actualización
desde el punto de vista operativo entre la policía y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa en los últimos tiempos para ser más eficientes en el control de los 20 kilómetros de la frontera, intervienen en la guardia perimetral de las cárceles, intervienen naturalmente a través de la Armada y de la Prefectura Nacional Naval en todo el control de las vías navegables y de la zona costera. Si adicionalmente a esto las Fuerzas Armadas debieran asumir competencias o labores nuevas y distintas. En los barrios estamos hablando en concreto. A ver, creo que es un tema que es recurrente que se plantee cuando hay campaña electoral. Está bien que se plantee y que se discuta. Hoy no está en la agenda del gobierno, del actual gobierno, y la policía tampoco necesita que los militares asuman competencias adicionales. Hoy la policía entra a todos los barrios. Absolutamente. ¿Y no hay barrios controlados por narcos? No, no los hay. Es más, hoy hay barrios intervenidos por la Policía Nacional, como ustedes saben bien, en aquellos lugares o ámbitos donde la violencia se incrementa. Bueno, no hacemos operativos de saturación a la vieja usanza, que era ingresar al barrio, hacer unos cuantos allanamientos y retirarse. No, nos instalamos en ellos. La Guardia Republicana ha cumplido una labor en este sentido fundamental. Hemos incorporado equipamiento en la Guardia Republicana, 4 móviles nuevos que en ese sentido están desarrollando una labor fundamental precisamente en el combate al delito. Estamos en ese sentido en las zonas más complejas con una presencia permanente en lo que yo decía antes, en los procedimientos que tienen que ver con el control de vehículos, con el control de personas, haciendo procedimientos en forma permanente a los efectos fundamentalmente de lograr conjurar esas situaciones de violencia y que esos barrios, por lo tanto, vuelvan, entre comillas dicho esto, a la normalidad en cuanto a que la enorme mayoría de la población que allí vive pueda, por lo tanto, desarrollar su vida en paz. Yo recién le hablaba de los blindados de la Guardia Republicana. Hoy mismo el ministro Martinelli, probablemente ustedes lo hayan registrado, en el barrio Marconi, presentó el 4º blindado de la Guardia Republicana, que vamos a entendernos, eso es parte de la inversión de la que yo hablaba antes, esos 4 blindados que se incorporaron a la Guardia, amén del armamento, amén de, repito, todos los mecanismos y todo el equipamiento adicional que se ha venido a incorporar. ¿Está todo hecho? ¿Hemos alcanzado la meta? Desde luego que no. ¿Pero alcanzan 4 blindados? Bueno, pero es mejor tener 4 blindados que no tener ninguno. No, claro, está bien. Es mejor tener una ambulancia que ninguna, eso es cierto. Claro. Lo que pasa es que capaz que hacen falta 32, bueno, 150, ¿me entiendes? Entonces digo, 4 blindados en la Guardia Republicana. No, pero la Guardia Republicana no tiene solo 4 blindados. Naturalmente tiene móviles, tiene una flota integrada, compuesta por distintas unidades, tiene un equipamiento bastante más complejo. Digo simplemente lo de los 4 blindados porque tal vez sea, y sin tal vez, la expresión en todo caso, digamos, de mayor gravitación en los barrios, precisamente que hay que intervenir, y ejerce además una función, ejercen esos blindados, persuasiva, que sin ninguna duda es de enorme importancia cuando se trata precisamente de hacer imperar la ley y de restablecer el orden. ¿Tenemos narcos pesados en Uruguay, a Abdala le parece, o son más bien narquitos que están bastante armados, si se quiere, ¿no? A ver, tenemos claramente grupos que se dedican al comercio ilícito, del tráfico de drogas, que con relación a eso, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y la Dirección de Inteligencia Policial, porque eso es lo otro. Yo creo que ha habido también un avance en cuanto a la articulación entre las distintas jefaturas de policía, la jefatura de Montevideo, por ejemplo, pero también las del interior, con las distintas unidades especializadas, con crimen organizado de Interpol, con inteligencia, con drogas, que permiten o han permitido no solo tener el control de los territorios en cuanto a lo que usted decía recién, en cuanto a que no haya zonas liberadas y por lo tanto no haya zonas donde la policía tiene que retroceder, y al mismo tiempo, por lo tanto, tener identificados a los distintos grupos y golpearlos. Y golpearlos, por supuesto, desde el punto de vista policial, como se ha venido haciendo. Voy a dar otra cifra. El año pasado tuvimos más de 2.000, 2023, año cerrado, más de 2.000 formalizados y condenados vinculados al narcotráfico, contra 700, 600, 700, 800, pongámosle, en los años previos. Y esto no es por establecer comparaciones de carácter político, esto es simplemente para tener una comparación con nosotros mismos, con el año de partida, con el año 0, que es cuando asumimos el gobierno en el año 2020. De manera que esa es la realidad a la que nos enfrentamos, o esa es la realidad
a la que nos enfrentamos y cómo actuamos en ella con los resultados que estamos obteniendo. Que repito, está claro que en la sociedad hay más violencia y está claro que hay violencia letal y está claro que tenemos un nivel de homicidios en el Uruguay que es importante, que sigue siendo levemente más bajo, como se demostró el otro día, que los años anteriores, pero que claramente representa un problema y que obedece, repito, una causalidad que es más compleja. Quiero meterme ahora a analizar una situación que es nueva en este gobierno, que tiene que ver con los interceptores. Ahora le voy a preguntar bien a Abdala el término. Es este tipo de gente que se contrata por parte del Ministerio del Interior para que haga, que de cierta forma tuvieron también vínculos con la delincuencia, algunos de ellos con antecedentes, y se los pone a trabajar en los distintos barrios a los efectos de dar una mano y tratar de bajar los niveles de violencia. Abdala, ¿está funcionando esto? Bueno, a ver, eso se inscribe, Leonardo, te agradezco mucho la pregunta porque tiene que ver con un concepto que no habíamos mencionado hasta ahora en esta entrevista, que es el del enfoque dual. El Ministerio Interior tiene por función original, por cometido esencial originario, la represión, como yo ya lo dije, la persuasión y la prevención del delito. Y por supuesto a eso no solo no renuncia, sino que todos los días, en tal caso, intenta, y creo que lo logra, ser más eficaz que el día anterior. Pero por otro lado somos conscientes de que hay que atacar las causas de la violencia, las causas profundas que están detrás de los hechos delictivos. Y más allá de que hay organismos competentes dentro del Estado, ACE, ANEP, el INAU, todos los organismos sociales, el MIDES naturalmente, que tienen eso por competencia principal, nosotros también somos conscientes, y es un tema de conciencia, de que tenemos que contribuir en esa dirección. Hoy de tarde, por ejemplo, y estuvieron los medios de comunicación presentes, se realizó la presentación de un taller y se desarrolló un taller que tiene que ver con, digamos, la capacitación de los policías en cuanto al tratamiento que le damos a las poblaciones más vulnerables, a las personas en situación de calle, a los adultos mayores, a las personas con consumo problemático, a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los policías tienen que estar cada vez más consustanciados con la realidad social en la que actúan, no solo tener claro cuál es el delito que deben combatir. Y en ese sentido, por lo tanto, o en ese contexto, y en esa mirada, y en ese espíritu con el cual estamos encarando la gestión, se inscribe ese proyecto al que tú haces referencia, que es el que tiene que ver con la interrupción de la violencia. Como hay problemas de violencia interpersonal, de violencia en las distintas zonas de Montevideo o de las grandes capitales del interior, que no responden necesariamente al narcotráfico, en parte sí, pero otras veces no. Bueno, lo que hemos resuelto es, a través de un proyecto que impulsa en distintos lugares y en distintos países del mundo una organización que se llama Cure Violence, incorporar ese proyecto o financiarlo o impulsarlo. Con una característica, el Ministerio simplemente lo ha hecho posible, pero así como lo hizo posible, se desprendió de la gestión. Porque tiene que quedar claro que esto tiene que tener su propio desenvolvimiento. ¿Y de quién es la gestión? La gestión es de esta organización internacional. Esto es un préstamo, es un proyecto financiado por el BID, en un préstamo que el Ministerio del Interior contrajo con el BID para financiar determinados componentes, uno de ellos este, pero está por fuera de la gestión policial. ¿Y los resultados se pueden medir? ¿Y el Ministerio los va a medir? Los resultados se van a medir, hay mecanismos de medición del impacto. ¿Se puede medir entonces esto? Se van a medir en los tiempos que están pautados. Este es un proyecto que tiene vida propia, tiene su propia dinámica y, repito, es independiente de la gestión policial. La gestión policial va por un lado y este proceso social, este proyecto social va por otro. Me quedan 2 o 3 minutitos nada más, Abdala, pero quiero meterme en 2 o 3 temas también. Suicidio de policías, parece haber un problema allí. ¿Qué se está haciendo? Desde el gremio siempre hay un reclamo permanente en esto, ¿no? Se está haciendo mucho, tanto el hospital policial, es decir, la Dirección de Sanidad Policial, como asimismo el CAVID, que dirige Patricia Rodríguez, el Centro de Atención a las Víctimas del Delito, están desarrollando determinadas líneas de acción, determinados proyectos tendientes a contener esta situación, que hay que ubicarla en el contexto de la realidad del país. El Uruguay tiene, por suerte se conoció un dato algo alentador la semana pasada en términos de que la tasa de suicidio general fue menor en el 2023 con relación al 2022, pero claramente tenemos una tasa de suicidio y de autoeliminación muy alta,
Y desde luego la policía no es excepción. La policía, por supuesto, está sometida, como otras actividades, a determinados factores de riesgo. Nadie lo ignora eso. ¿Qué es por riesgo, es por estrés, es por situaciones económicas en la policía? Es por las más diversas circunstancias, como ocurre en el caso del resto de la población que no es policía y que en todo caso está sometida a los mismos riesgos y a las mismas circunstancias. Ahora, en ese sentido, hay planes vinculados con el otorgamiento del carnet de salud por parte de Sanidad Policial, con un examen, digamos, psicológico o psíquico imperativo, que además debe reiterarse todos los años. Se está trabajando en esa dirección. Se está también trabajando en cuanto a la atención telefónica a las 24 horas del día, a través de un convenio con Antel, que está en vías de suscribirse y de concretarse. Hay, naturalmente, programas vinculados que se llevan adelante. ¿Qué va a haber psicólogos del otro lado de la línea? Naturalmente, sí, Bien. exactamente. Hay también talleres de sensibilización, capacitación de funcionarios vinculados con la prevención de este problema. Es decir, hay una agenda que sin ninguna duda el Ministerio en este sentido está impulsando y de la cual yo hablo mucho con los sindicatos y me corresponde además llevar adelante el diálogo con ellos. Los sindicatos y los trabajadores están directamente involucrados. Hay dos, me queda un minuto, Abdala, hay dos investigaciones judiciales grandes que quiero saber en qué están, porque uno al final también le pierde el rastro con el tiempo. Uno es la fuga de Morábito, 2019, se fugó este narco, después lo agarraron en Brasil, lo llevaban para Italia, pero digo, de acá se fugó, y la investigación es cómo es que se fugó, ¿no? ¿Se acuerda, no? Por el techo de Cárcel Central, cuando Cárcel Central la teníamos aquí en el centro de Montevideo. Y lo otro es el caso del hoy senador del Frente Amplio, Charles Carrera, con aquel caso de aquel muchacho de Rocha que lo habían baleado, que lo hizo atender en el hospital policial cuando al parecer no correspondía, cuando se le pagó un dinero que parecía que salía de una bolsa de ticket de alimentación de los policías. Esas dos investigaciones, que son denuncias de ustedes, el Ministerio del Interior, ¿en qué están? ¿Ustedes llaman, averiguan, sus abogados, digo? No, a ver, eso está en la justicia, las dos investigaciones, las dos denuncias a las que usted hace referencia, Leonardo. Y bueno, y los fiscales competentes están actuando, no se han expedido todavía, y ha estado eso, como ustedes saben bien, en el marco del debate político o del análisis político por parte de distintos actores en la consideración pública. ¿Para usted va medio lento lo de la fiscalía o la justicia? A ver, no es para mí. Está claro que son procesos que llevan mucho tiempo. Con esto no quiero hacer un señalamiento, porque no quiero ingresar en terrenos donde después los fiscales y la asociación de fiscales dicen que andamos presionando. No, yo no quiero presionar a nadie y no presiono a nadie, pero hay datos objetivos. Es decir, estamos hablando de situaciones que ya llevan varios años y bueno, y todos estamos esperando, por supuesto, el pronunciamiento del Ministerio Público en el marco del nuevo proceso penal o procesal penal, en el marco del nuevo derecho procesal penal, que es un modelo acusatorio el que tenemos hoy en el Uruguay. Es el fiscal el que tiene la llave y en algún momento los fiscales, con relación a estos dos temas que usted plantea, el del senador Carrera y el de la fuga de Morábito, se expedirán. Abdala, gracias por haber venido acá a Canal 5. Gracias por invitarme, un gusto como siempre, Leonardo. Es un gusto, de verdad, y mucha suerte en su trabajo. Además que de su éxito ahí depende también la seguridad de todos los ciudadanos de a pie. Va a ir como candidato al Parlamento, ¿no? Bueno, con no la lista 5 en este caso. No lo sé. ¿No lo tienen definido? Todavía no se ha definido, depende de los compañeros y de las decisiones que la lista 5 adopte en su momento. Hasta ahora trabajamos, o la lista 5 trabajó de cara a las elecciones internas, cumplió la votación que cumplió y que hoy analizamos al principio de esta nota. Y ahora hacia octubre, como todos los partidos y todas las agrupaciones, se conformará una oferta electoral que veremos por dónde pasa. Ya seguiremos hablando, Abdala, gracias. A ustedes. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que les haya gustado y que les sirva también para tomar decisiones. Que pasen bien, buenas noches. Gracias.